Hola, mi nombre es Pablo Méndez, bienvenido al canal El Arte de la Luz y la Sociedad. El día de hoy vamos a estar platicando sobre la pornografía. La pornografía es un tema bastante controversial, pero que en la actualidad ha tenido un crecimiento importante, bastante relevante y no fácil de ocultar. Lo que tenemos que estar pensando en la actualidad es qué rol juega la pornografía en los diferentes niveles económicos, edades en el público y sobre todo cómo transforma el pensamiento individual y colectivo sobre el sexo. En uno de los artículos que escribí no hace mucho tiempo, que te voy a dejar la descripción y mi perfil de investigación en la descripción para que lo puedas tener a la mano, comienzo a hablar sobre la pornografía y cómo el pensamiento se traslada hacia una noción del sexo desde mi individualidad a una percepción prácticamente colectiva. Intentar explicar esto último. ¿Qué pasa con la sexualidad y cómo llegamos a la sexualidad? Bueno, creo que cada persona tiene su propia historia. Pero si pudiéramos definir patrones comunes, podríamos darnos cuenta que en la infancia, casi entrando a la adolescencia, regularmente descubrimos la sexualidad. Una característica innata del ser humano que nos hace ser curiosos acerca de nuestro propio cuerpo y empezar a autodescubrirnos para después encontrar comunes en las demás personas, principalmente partiendo del género. El género, aquí lo vamos a meter entre paréntesis y vamos a darnos cuenta también que el género juega un papel preponderante dentro de la sexualidad, no solamente de manera biológica, sino de manera ideológica. Para que nosotros tengamos un desarrollo dentro de nuestro núcleo familiar, desarrollamos también un género. Y ese género, que viene dictaminado de manera biológica, nuestro núcleo familiar, nuestro primer centro, es el que se encarga de desarrollarlo. Es decir, es el que nos pone un nombre dentro de nuestra cultura, que vaya ligado adentro de nuestra cultura, nos pone un nombre que nos identifique también de manera sexual, de manera por género, vamos, ¿no? Como un nombre de Pablo y Paula, por ejemplo. Ese nombre también nos permite, aparte de tener una identidad, una característica, nos permite tener una afirmación del género dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura, dentro del grupo sociocultural en el que nos estemos moviendo. Y además de eso, también nos permite tener una identidad ligada hacia la parte legal, una identidad, una tarjeta de identidad, como el INE, ya cuando somos más grandes, hablando de aquí de México. Una credencial que te permita identificarte de manera correcta. De esto ya ha habido varios temas que se han estado tocando alrededor del mundo y que ha habido ciertas aristas en la conformación de la autopercepción de género. Es decir, una persona que no se siente hombre, por poner un ejemplo, y que quiere cambiar toda su identidad, desde el nombre, su apariencia y por supuesto sus documentos legales. Eso ya ha sido una pequeña arista que se ha empezado a abrir el abanico de interrogantes dentro de la legalidad. Pues bueno, este género, regresando al tema, cerramos el paréntesis, regresando al tema, una vez que somos desarrollados en el género, también somos desarrollados en la parte sexual por nuestro género, por nuestro rol dentro de la sexualidad. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues bueno, principalmente a través de la pornografía. Regularmente las personas llegan a la fotografía por conocidos, familiares y o amigos. Estos últimos regularmente son los que más inciden en la parte del conocimiento de la sexualidad, y este conocimiento de la sexualidad es principalmente autogestivo
y se forma a partir de el consumo de imágenes, videos sobre pornografía. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, viendo nosotros videos pornográficos, asumimos el rol que tiene el género al que estamos viendo el video. Por ejemplo, un hombre y una mujer que estén actuando en su sexualidad en un video pornográfico, nosotros asumiríamos el rol del hombre y nos daríamos cuenta de qué es lo que se tiene que hacer. Es como una... bueno, a esto se le llama enseñanza informal o conocimiento informal, y es algo que pudiéramos incluso emparejar un poco con el empirismo una vez que lo realizas. Entonces es un autoconocimiento principalmente autogestivo, una enseñanza informal que viene por un contenido principalmente, podríamos decir, oculto dentro de los estratos normativos sociales. Aquí estoy poniendo solamente un pequeño índice hablando de cómo llegamos hasta el tema de la sexualidad y cómo asumimos el propio rol, ¿no? Pero no solamente eso, en otros videos también he mencionado la parte del estereotipo, y en el estereotipo es importante que también nosotros veamos cómo se conecta con la parte de la pornografía. En la parte de la pornografía, por el estereotipo, obviamente todavía está un poco más estereotipada la mujer, el rol de la mujer, el género biológico femenino que el del hombre. Y en este sentido podemos ver que la mayoría del contenido pornográfico está dirigido hacia el género masculino y que por lo tanto prácticamente el contenido finaliza cuando eyacula el hombre. En este tipo de contenidos podemos darnos cuenta de ese rol preponderante de la satisfacción y el placer que debe de obtener el hombre, dejando tal vez un poco de lado el rol de la mujer. Si bien hay contenido, por supuesto, que también experimenta y genera un placer en la mujer, pues nosotros estamos consumiendo un contenido en el cual asumimos un papel de rol, y aparte ligado al estereotipo, en el cual tenemos que cumplir con ciertas características físicas también para ser deseables. Repito, esto se pega más en la mujer que en el hombre, pero es una de las características. Además de esta arista del rol, del estereotipo, tenemos también que ver el factor del tiempo. El tiempo también es otro indicio, otro punto determinante para enseñarnos sobre la sexualidad. Y aquí el tiempo lo vamos a determinar en cuánto dura el acto sexual dentro de los videos pornográficos. Hasta ahorita solamente estamos hablando de enseñanza informal, ¿ok? En la parte del tiempo que debe de durar un hombre o una mujer para alcanzar el orgasmo, el clímax, para sentir el máximo placer, si bien todo el acto lo muestran y lo demuestran como placentero, el clímax vendría siendo la parte del orgasmo. Ya sea fingido o no fingido, en la parte del hombre es mucho más difícil fingirlo por la eyaculación, en la parte de la mujer se puede simular, pero en la parte del hombre no tanto. Entonces, cuando está esa parte climática en el contenido pornográfico, lo que sucede es que también te hacen establecer un tiempo determinado. Y hay mucho contenido pornográfico que también determina o estipula que entre más tiempo es mucho más placer para la mujer. Son una serie de arquetipos que se van, incluso ni arquetipos, yo no me atrevería tanto a llamarlos así. Yo creo que más bien me iría por una línea de conducción en donde pensamos que a mayor prolongación de la erección, a mayor prolongación de las penetraciones, del cambio de posición, se genera el placer. Aparte de todo esto que estamos diciendo y de asumir el rol, entonces añadimos el factor del tiempo, y con estos puntos de construcción o de estructura sobre nuestra sexualidad, también agregan temáticas. En la parte de la temática te manejan diversas cuestiones
como por ejemplo tabús, cuestiones prohibidas, como por ejemplo relaciones entre familiares, relaciones con jefes directos o mandos, relaciones con abusivas, relaciones de violencia, etcétera. Hay una cantidad de variantes impresionante que, por supuesto, en algún momento de la vida del ser humano hubo un despertar sexual de alguna cierta manera y que eso marca una forma, una estructura de pensamiento en cuanto a la propia sexualidad que se va desarrollando a lo largo del tiempo, y este pensamiento acaba siendo influenciado y reforzado por este tipo de contenido que por supuesto que también el usuario está buscando, al saber que hay un mundo de posibilidades de contenido que le pueden llegar a gustar. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos ahorita en relación a la pornografía? Pues bueno, todavía la seguimos viendo como algo que debe de ocultarse, como algo que no debe de comentarse, pero creo que lo más preocupante es cómo nos enseñan la sexualidad. No voy a caer en el error de decir que todos aprenden la sexualidad por parte de la pornografía, porque eso sería un grave error. Pero la mayoría de la población sí lo hace de esta manera, aprende a través de la pornografía. Incluso otro de los factores más preocupantes sobre la pornografía es la dependencia a la pornografía. Es decir, si nosotros tuviéramos como un ejemplo dos estructuras de relaciones sexuales, una que es más pornográfica, por ponerlo de una manera, y otra que es mucho más normativa, amorosa tal vez. Si pusiéramos estas dos estructuras, esta no depende de la pornografía y esta completamente depende de la pornografía, entonces esta solamente se va a activar al momento de estar realizando un rol o viendo pornografía o las dos al mismo tiempo, por poner nada más dos características, y de este lado la estaríamos activando solamente con nuestra propia conciencia sobre lo que yo soy con la otra persona, una relación más amorosa, más estrecha, más de unión, pero que esta forma de relación está prácticamente apagada socialmente. Es uno de los problemas que se han estado vislumbrando en los últimos años en la sociedad, y digo últimos años por ser generoso, ¿no? Ya van varias décadas en el que la pornografía tiene bastante demanda, y que este tipo de demanda en un estado creciente ha hecho que el pensamiento sociocolectivo pues esté transformado de una manera, ¿no? Y aunado a esto, agregamos también el factor de moda. Si ustedes ya siguen el contenido del canal, se habrán dado cuenta que una de las cosas que hablo principalmente y sobre la que hago investigaciones sobre el factor y el fenómeno de la moda. Entonces, en este sentido, si agregamos esta parte, la moda también hay una gran preponderancia sobre la sexualidad. Es decir, mucho de su principal... No, voy a cambiar la oración. La moda principalmente se establece sexualizando a la persona. Principalmente, no digo que toda, por supuesto, pero principalmente todo lo que sale en tendencias de moda, primavera, otoño, verano, etcétera, todo lo que es indumentaria, hay una potencia de la sexualidad en la ropa, ¿no? Una ropa más ajustada, si no es más ajustada, más holgada, pero con más escote, etcétera, ¿no? Y hay un factor siempre muy importante, que es estarle moviendo a la parte de la sexualidad, en la parte de la indumentaria por parte de la moda. Entonces, tenemos una capa subyacente de pornografía que nos está enseñando cuál es el rol, y otra capa bastante expuesta, que es la de la moda, y que de alguna manera se traslapan, ¿no? Se comunican, no de manera directa, por supuesto, pero vemos una comunicación exactamente en el centro, que es el pensamiento, ¿no?, de cada individuo dentro de ese colectivo social. Ese pensamiento se hace una conexión entre lo que sí se ve socialmente y entre la parte pornográfica. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Para poner un ejemplo un poco más abstracto, es de que en muchas ocasiones el hombre ve a una mujer y la sexualiza de manera pornográfica, ¿no? Aquí la pregunta más importante o más interesante que yo podría definir en este tema es si esto es la sexualidad. Yo hasta el momento,
con las lecturas que llevo, no he llegado a una conclusión. No sé si es la forma de encontrar nuestra sexualidad, si es la forma de desarrollarla, si es la forma de asumir un rol, ¿no? Y obviamente que hay varios estudios en el que dicen que debemos de tener como un sentido de autoexploración, de autocrítica, de autodesarrollo, ¿no? Es como algo muy autogestivo todo esto. Y que tiene que haber una principal, no diría preocupación, pero tal vez una principal curiosidad por descubrir quién eres tú sexualmente. Pero aquí vamos a meter un punto de inflexión y vamos a decir cómo descubrir quién soy sexualmente si la sexualidad está determinada desde dos perspectivas principales. Una que es la de la procreación y otra que es la pornográfica. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros? Una está ligada con la otra, por supuesto. El hecho de tener una relación sexual de tintes o tendencias o estilos pornográficos no quiere decir que no haya procreación, por supuesto, y a la inversa. Eso es por principio, ¿no? Aquí me gustaría hacer un paréntesis y si quieres comentar algo al respecto sería súper enriquecedor para que también la misma comunidad vaya viendo qué pasa con este tema de la pornografía, ¿no? Ok, entonces tenemos dos principales conductores de la enseñanza sexual, una que es la parte pornográfica, otra que es la parte de la procreación, que es como mucho más innato. El otro tiene que ver con el sentido del placer. Pero aquí vamos a hacer una disrupción y lo que también sucede con este sentido es de que al momento de que una persona llega a tener un consumo, digamos lo normal, de pornografía y se cause la dependencia de la pornografía y se asuma un rol por parte del género, estando ligado completamente a la pornografía, ¿qué tan saludable es esto? ¿Hacia dónde nos está llevando este sentido, no? Creo que es una de las cosas más importantes de descubrir si la pornografía es buena o es mala. Por supuesto que va a haber, aquí estoy hablando como de una opción binaria, bueno o malo, ¿ok? Sale, podemos meter el terreno de lo gris, el terreno central, pero me parece un poco difícil de definir. Estaríamos hablando principalmente de dos características, una que es lo bueno en la pornografía y lo malo en la pornografía. Ahora, si tenemos en cuenta este sentido de lo bueno y lo malo, y si ahorita lo dejamos como si fuera la totalidad de las cosas, la pregunta es, ¿la pornografía es buena o es mala? ¿Qué buscamos nosotros en la sexualidad? ¿El placer? ¿Qué buscamos nosotros en ese placer sexual? Estas preguntas, que todavía no tienen respuesta, por supuesto, aparte de invitarte a reflexionar y a que dejes un comentario enriquecedor acerca de este sentido, hay que añadir que los medios de publicidad también atañen principalmente al placer y en la mayoría de las ocasiones al placer sexual. Son cosas que se van pegando como imanes, ¿no? Nos ponen un estereotipo sexualizado que vende un carro o quién usa un carro, ¿no? Entonces, el carro es el accesorio para verte como el estereotipo, pero es un estereotipo deseable, sexualmente atractivo, y por supuesto que va a ser la envidia de los demás. Y aquí volvemos a recordar a Berger, ¿no? Diciendo que la publicidad siempre está incitando a la parte de la envidia. Concepto que me parece interesantísimo, por cierto, ¿no? Y no me parece que esté fuera de la comunicación de lo actual. Si bien Berger es de los 70s, 80s, no me parece que esté nada desconectado de la actualidad. Entonces, esa es la primera incidencia de la pornografía de la que te quería hablar. ¿Cómo asumimos un rol? ¿Qué tan adictos somos a la pornografía? ¿Cómo descubrimos nuestra sexualidad? ¿Cómo está la sexualidad ligada directamente al placer? El tiempo, el factor del tiempo de duración en la sexualidad, y cómo todo esto se conecta con dos características principales, ¿no?
la asunción de quién soy yo dentro de una sexualidad y la asunción social política de quién soy yo dentro de la sexualidad también. Un tema bastante interesante. Bueno, pues este video trata de eso. Te dejo en la descripción las ligas y espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.